¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos en este jueves de Simplemente Derecho, auspiciado por Foro Jurídico. Y bueno, me presento, soy Ligia González. Y como ustedes saben, este programa es para la difusión del derecho para todos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta noche tenemos a un gran amigo, pero a una de las personas que más conoce de temas de datos personales y que además es doctor en Derecho, que es don Gustavo Parra, que además es comisionado. Entonces, quisiera por favor que le diéramos la bienvenida a Gustavo, quien me voy a permitir dar su breve semblanza. Y el doctor Gustavo Parra cuenta con maestría en Administración y Gerencia Pública en el INAP, la Universidad de Alcalá de Henares, España. Es doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cursó la especialidad en Comunicación y Gestión Política en la Universidad Complutense de Madrid, es integrante de la Comisión del Certamen de Innovaciones del InfoDF y presidente de algunas otras instituciones. Sobre todo, es comisionado de la institución que se encarga de transparencia en el Estado de México. Gustavo tiene una amplia experiencia en protección de datos personales porque también estuvo en el INAI y actualmente desarrolla esta importante labor. No solo eso, sino que es un gran promotor de la protección de los derechos humanos en materia de digitalización de datos personales. Fue autor de las iniciativas de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de México, del Reglamento de Transparencia del Congreso Local del Estado de México, y además fue legislador federal quien presentó una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, pues nuestro querido comisionado del INFOEM, que es el Instituto, insisto, de Transparencia del Estado de México. Muy bienvenido, querido amigo Gustavo, estás en tu casa. Muchas gracias, Ligia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo y pues un honor a la orden. Muchísimas gracias. Y bueno, quizás para ti sea una sorpresa lo que te voy a preguntar, pero para nuestros amigos y amigas que nos siguen en este programa desde hace más de un año, una pregunta para una respuesta sencilla en lo que se pueda contestar, claro ¿cómo es un día normal en un comisionado de una institución que protege derechos humanos como el INFOEM? ¿Cómo fue tu día? Híjole, bueno, pues hoy, por ejemplo, después de que tuvimos ayer el pleno, pues se hace toda una tarea pues de revisión, empiezan algunas notificaciones y se preparan los asuntos del siguiente pleno del próximo miércoles. Entonces, pues todos los proyectistas, la coordinadora, están trabajando a todo vapor para que hoy se envíen a mis otros compañeros del Pleno, pues las propuestas. Generalmente se envían entre 15, 20, 25 proyectos que se van conjuntando con los de los otros comisionados y ya de esa manera, bueno, se va analizando y fijando los criterios para que el próximo miércoles resolvamos. Estamos resolviendo pues alrededor de unos 200 recursos y bueno, pues en cada proyecto puede haber recursos que se acumulan, entonces son un número mayor, pero ese es el promedio aproximadamente, en donde buscamos tutelar y proteger tanto el acceso a la información como la protección de datos de personas en concreto que no obtuvieron alguna respuesta, que les negaron la información, que no les dieron acceso a sus datos o alguna otra razón que los haya llevado a presentar un recurso de revisión. Entonces, pues ese es el día a día y
Generalmente también hoy tuvimos una capacitación con diversos municipios del Estado de México que pues capacitamos tanto en las materias sustanciales de los derechos como en algunos temas, por ejemplo, de herramientas tecnológicas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Que podemos hablar de las plataformas del IPOMEX, donde se suben las obligaciones de transparencia, podemos hablar sobre transparencia proactiva, sobre gobierno abierto, en fin, sobre diversos temas. Esos son como el día a día que vamos llevando, pues, un día después del pleno. Vaya que tienes trabajo, querido amigo, porque además eh, creo que en estos días se ha escuchado mucho de los temas de transparencia y de las obligaciones que tienen constitucionalmente los institutos de transparencia, porque pues sirven a la ciudadanía. Entonces yo entiendo también que tienen ustedes fuertes responsabilidades como servidores públicos para dar resultados tanto en justicia, como bien dices, de conocer la información pública como la protección de nuestros datos personales. Entonces, bueno, ojalá que muchos de nuestros audio escuchas y video escuchas se les antoje hacer una carrera brillante como la de Gustavo para estar en esa posición de poder dar un servicio ciudadano a quienes necesitamos saber. Así que muchas gracias por tu trabajo, querido Gustavo. Y bueno, empezando con nuestro cafecito y sí, para una tarde de mayo, quisiera preguntarte lo siguiente. Nosotros tenemos el tema de cuáles son nuestros derechos digitales, que pareciera algo etéreo y dices, ¿y de qué se trata eso? Lo primero que me gustaría preguntarte de una manera básica quizás es, ¿por qué hablamos de estos derechos digitales? ¿Tenemos un entorno o un mundo digital que es diferente al mundo que nosotros vivimos todos los días para hablar de derechos en lo digital? Sí, por supuesto. Es decir, hoy convivimos en el mundo físico, en el mundo real, por llamarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo estamos todos los días inmersos también en nuestros dispositivos móviles. Estamos en las redes sociales, estamos trabajando pues en diversas plataformas que de alguna manera pues nos van permitiendo pues tener un alcance hacia todo este mundo, interactuar con personas del otro lado del planeta, estar a lo mejor en un metaverso, ahora en donde pues también estamos en una realidad virtual, y todo eso nos lleva a que tengamos que pensar en que los derechos humanos, en que los derechos que tenemos en la vida real se trasladen y alcancen también esa esfera de protección en este mundo digital. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de derechos muy prácticos, como puede ser el derecho a la educación digital. Hoy, pues, todos nuestros hijos, nuestros menores de edad, ya nacieron como nativos digitales. Y ellos, bueno, pues tienen que aprender a convivir, a interactuar en ese mundo. Y es necesario, por un lado, advertirles de los riesgos, de los desafíos que tienen y también explicarles todas las potencialidades, los beneficios que pueden llegar a lograr en este mundo, pero también con pues una conducta, digamos, de respeto, con una conducta que deban de evitar, pues caer en temas, por ejemplo, como ciberbullying, el acoso digital, la violencia digital, en fin, tantos aspectos que hoy en día tenemos, pues, permanentes. Entonces, estos derechos digitales nos permiten ir asegurando avances en nuestra tarea en el mundo virtual. Y esta educación digital, por ejemplo, parte desde que nos expliquen a los más pequeños, pues, cómo hacer una contraseña, cómo cuidar tu información personal, qué tienes que evitar, ¿no? Enviar fotografías o enviar información
que a lo mejor te pueda dañar, te pueda generar una afectación a tu esfera más íntima. Y hoy, por ejemplo, en los adolescentes, el intercambio de Qué fotografías difícil, ¿verdad? es complicado, ¿no? No es sencillo. Y de todo eso va los derechos digitales, que solo ahorita te mencioné uno. Wow. Pero fíjate que mencionaste algo que me encanta, la educación. ¿Crees tú que la educación entonces para, sobre todo quienes nos escuchan, porque tenemos muchos padres y madres de familia, van a tener que poner un ingrediente adicional todos los días de educación digital para sus hijos, con todo lo que estamos viviendo y por lo tanto tenemos un mundo digital un tantito paralelo, incluso en la materia de educación de lo que tradicionalmente vivimos tú y yo? Pues sí, en realidad son eh, pues reglas de convivencia que tenemos que conocer, sobre todo claves, pues para evitar algún disgusto, evitar riesgos, evitar problemas. Por ejemplo, pues lo que es el abuso de un de un mayor a un menor, por ejemplo, ¿no? Lo que es el grooming Ok, o fenómenos como la violencia digital que puede darse entre compañeros y compañeras de escuela, en donde en este momento en México el fenómeno de la violencia digital está creciendo y se da particularmente de adolescentes de 12 años y a mujeres de 30 años. Es decir, en ese wow. rango de edad de 12 a 30 años hay una gran violencia digital, desgraciadamente, en donde se dan a conocer, pues a lo mejor videos o fotografías íntimas que fueron enviadas y que luego alguien las comparte, un tercero, y eso no solo es una conducta reprobable, sino es un delito. Wow. Y eso tenemos que tener mucha claridad porque ya en todos los códigos penales del país está en ese sentido, ¿no? A partir de lo que conocemos como la ley Olimpia. Y Sí, todos estos fenómenos, ¿no? Nos van alertando, nos van diciendo, cuidado. Y hoy los padres no podemos solamente darles una tableta a nuestros hijos que se convierte en su niñera digital, sino tenemos que ayudarles a que sepan cómo convivir, cómo de alguna manera interactuar en ese mundo, de qué forma puede alguien a lo mejor sorprenderlos y robarles su información personal o conocer información de su familia y a lo mejor llegar incluso a un caso de secuestro, a un caso de suplantación de identidad, de robo de identidad, que pues a nadie, por supuesto, le gustaría que le pasara, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que ser muy conscientes y en eso estamos trabajando, por ejemplo, con las autoridades de educación para ok. que este tipo de materias, pues, empiecen a estar realmente presentes en los planes y programas de estudios, puedan hablarse del tema, se pueda discutir, se pueda hablar. Y ahí en eso el INFOEM, que es el Instituto de Transparencia de aquí del Estado de México, donde estamos, ha empezado, por ejemplo, generando un micrositio que es de prevención sobre la violencia digital, Ah, qué para que bueno. sí, la gente pueda ahí en este portal, en este sitio, que se accede con www.infoem.org.mx, pueda conocer, tener guías, saber qué hacer, si alguien, por ejemplo, los está acosando digitalmente, si alguien les está queriendo molestar o pues alguien a lo mejor envió una fotografía y eso empieza pues a perder el control de su información, cómo reportar esos abusos, cómo poder en la propia red social a lo mejor hacer notar que están violando las normas comunitarias de esa red y tratar de bajar el contenido que a lo mejor está ahí expuesto o cómo hacer que esas cuentas se cancelen o se bloqueen. Y todo eso, además, pues con, digamos, no solo en las redes correspondientes, sino también cómo
tomar evidencia para que si alguien quiere hacer una denuncia ante la Policía Cibernética, ante la Fiscalía de su estado, tenga esos elementos y a quien esté generando esta violencia, quien esté generando este tipo de prácticas ilegales, pues se le pueda sancionar incluso penalmente. Y Entonces, fíjate toda esa que información está. hay una pregunta, y perdón la interrupción, y un poquito me voy a desviar por lo que acabas de comentar, que es una pregunta que siempre nos hacen, y es, y a nosotros abogados y en general, ¿qué tan válido es que dentro de estos derechos digitales, por protección de datos personales, digamos, yo estoy hablando con alguien que me está acosando, o digamos que yo soy una adolescente de 15 años y que ya me di cuenta que hay una persona que quiere engañarme, porque desgraciadamente está haciendo un modus operandum, operandi cuidado, porque se están llevando a chicas engañadas a través de redes para que se suban en un autobús y se vayan a otro lado, y ahí empieza una red de trata de personas. Entonces, digamos que es una chica de 15 años que ya se dio cuenta que aquí hay alguien, y con sus papás dice, queremos denunciar a esta persona. ¿Qué tan válido es que ellos videograben o tengan el registro de estas comunicaciones con este delincuente para que cuando vayan a hacer la denuncia pueda ser utilizado? Porque ya sabes que en lo que se dice que nadie sabe, que dicen, no, no lo puedes grabar porque te van a acusar y te van a meter a la cárcel por haberlo grabado indebidamente. No tenías la autorización del delincuente, pero la verdad es que es una muy buena forma de tratar de empezar a detener a estas personas. ¿Es válido que esta chica y sus papás graben a esta persona y lo presenten como prueba en el Ministerio Público? Sí, totalmente. Primero hay que tomar esa evidencia, hay que tomar capturas de pantalla, tomar elementos que permitan tener certeza de la conducta que están denunciando. Y bueno, esa persona sería el colmo que se defendiera, digamos, queriendo evidenciar, cosa que él está haciendo de una manera abusiva, de una manera ilegal. Entonces, hay que tomar esas evidencias y posteriormente tal vez pasar a un tema de bloqueo, de reporte de ese abuso. Repito, en la propia red social, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes que se esté dando, y en segunda instancia, acudir ya sea a la Policía Cibernética o directamente a la Fiscalía General de Justicia del estado que estemos, en donde estemos. Y ellos ya pues podrán llevar a cabo una investigación forense, una investigación puntual, una investigación que arroje a lo mejor pues la identificación de ese posible, de ese presunta responsable o de ese agresor. También es importante que si la persona a lo mejor sí fue ya pues afectada, a lo mejor subieron alguna fotografía, subieron algún video íntimo de alguien y que le está afectando, se pida el retiro de ese contenido y que en eso tanto la propia, pues digamos, responsable de la plataforma o la autoridad pueda dictar medidas cautelares, pueda dictar algunos pues exigencias para que esa información se pueda retirar de la forma más inmediata. Pero Ok, también va a ser muy importante el acompañamiento a la víctima. ok. Entonces, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento familiar, el acompañamiento que se le dé, porque bueno, en ese momento a lo mejor su mundo pues se está poniendo en crisis. Y entonces, Por supuesto. no, me parece que eso es lo más importante que también se debe de atender. Claro, la denuncia y todo el proceso de investigación, la cuestión penal, pues será importante. Pero lo que en ese momento más a la persona le interesa es que se baje el contenido, es que no se siga la afectación y
que además, bueno, se le pueda dar elementos para que sepa cómo manejar esa problemática, ¿no? Wow. Y bueno, regresando un poco a estos temas, ¿quiénes son quienes somos usuarios del entorno digital? ¿Somos todos? ¿Quiénes son quienes tenemos que tener esta atención del entorno digital, de ese mundo paralelo? Pues sí, ahora todos somos usuarios digitales, ¿no? Ya sea como nativos digitales, como decíamos, o como inmigrantes digitales, es decir, quienes hemos, pues sí, tenido que aprender a entrar en este mundo, a conocerlo, a poder interactuar. Y en ese sentido, cada uno de nosotros vamos desarrollando una especie de identidad digital. Y Ok, hoy en día, bueno, tenemos de alguna forma una propia personalidad. Hay quien a lo mejor se inventa hasta su propio avatar, hay quien se genera un seudónimo, hay quien a lo mejor crea un personaje puntual, o hay sí, quien pues traslada su propia personalidad a ese mundo digital y en ese sentido, pues el ser usuario implica el tener una responsabilidad de actuación en este ámbito, en este mundo digital, y también el saber, pues, manejar los riesgos que implica. Por ejemplo, riesgos hasta patrimoniales, riesgos que pueden implicar una afectación a nuestra esfera más íntima, porque a lo mejor pues manejamos información sensible y en esto claro. la ley nos habla que los datos personales sensibles pues son todos aquellos que nos pueden afectar nuestra esfera más íntima como personas o que nos pueden generar una discriminación, una grave afectación. Si alguien conoce a lo mejor de lo que estoy enfermo o algún padecimiento, alguna discapacidad, o si alguien conoce simplemente, por ejemplo, lo que yo pienso a nivel filosófico, político, a nivel religioso, pues a lo mejor me puede generar una cierta afectación en algún contexto. Entonces, todo eso, pues tenemos que ser muy cuidadosos en manejar la información y sobre todo en cuidarnos, en, en saber cómo mantener por medio de este derecho de protección de datos personales el control y la disposición de nuestra información personal y sabiendo además cómo minimizar los riesgos. Y en esto, bueno, pues hay muchas medidas que se pueden ir trabajando ya como usuarios, desde cosas muy prácticas como tu contraseña, pues no revelarla, tener una contraseña robusta, cambiarla periódicamente, en fin, aspectos que van a reducir y van a prevenir el que tú tengas algún problema como usuario en este mundo digital. ¿Soy yo o se fue Ligia en la señal? Disculpen. Perdón, ya regresé, tuve un problema. ¿Me escuchan? Perfecto. Perdón, Sí, tuve te un problema escuchamos. de internet. Yo creo que alguien, por ahí algún delincuente digital no le gustaba lo que estábamos ventilándolos y dijo, hay que cortarle la señal. Exacto. Eh, pero básicamente la siguiente pregunta, querido Gustavo, sería, ¿implica derechos humanos? Y tú lo comentabas, tenemos ya nuestros avatares, tenemos ya no solamente una, sino varias direcciones en correo electrónico, tenemos nuestras vías de comunicación como Facebook,
como Instagram, ponemos nuestras fotografías y muchos nos dirán, es que tú lo pusiste voluntariamente, te pusiste en riesgo. ¿Podemos nosotros argumentar esos derechos humanos para que no tenga yo la disyuntiva de, mucha gente te dice, no, yo para eso mejor no tengo ni una red, no me comunico con nadie vía digital, porque tengo mucho miedo de todo, ¿no? Desde los hackers, los que vayan a tratar de robarme mi identidad, etcétera. Y entonces podríamos decir, no, no te preocupes, tienes derechos humanos aun cuando trates de comunicar por esa vía, aun cuando tengas un avatar, los derechos humanos te protegen. Es decir, el derecho de protección de datos personales es un derecho humano que está protegido en el artículo 16 de nuestra Constitución, párrafo segundo, donde a todos nos reconocen el derecho para acceder a nuestra información, rectificarla, cancelarla, oponernos al tratamiento y hacer una serie de, digamos, de, pues, esfuerzos para lograr que el ejercicio de nuestros derechos sea una realidad y proteger nuestra información. Para ello, pues... ¿Te podrías acercar más a tu micrófono, por favor, nada más, amigo? Sí, existe una ley que nos dice que todos tenemos este derecho y que hay una autoridad y que todo el mundo debe tratar tus datos conforme a principios y a derechos muy concretos, a deberes de seguridad, de confidencialidad. Y todo esto nos va a permitir trasladar todo este ámbito de protección lo más posible a lo que es el mundo digital. Y en ese sentido, hay que aprovechar el ejercicio de nuestros derechos. Además de los derechos ARCO, por ejemplo, uno de los derechos digitales que tenemos es el de portabilidad, en donde, por ejemplo, si yo estoy en el Seguro Social, en el IMSS, tengo mi expediente clínico automatizado, electrónico, y quiero trasladarlo al ISSSTE, porque ahora trabajo a lo mejor en el gobierno, o viceversa, pues de esa manera podemos pedir que ese expediente tengamos una copia, pero al mismo tiempo que lo hagan portable, que lo envíen al nuevo responsable que va a tratar mis datos. Y así en otros aspectos, en el sector público, donde tenemos esta posibilidad para conseguir que nuestra información pues esté disponible, tengamos integridad, disponibilidad de la información. Y así hay otros derechos que nos van permitiendo interactuar, por ejemplo, el derecho a la ciberseguridad, el derecho a esa seguridad digital que son responsables las instituciones públicas y privadas y que nos deben de proteger y cuidar en nuestros riesgos que tenemos al enviar, por ejemplo, esta información personal, sea sensible o no, y en donde tienen que establecer una serie de medidas de seguridad técnicas, administrativas, físicas, y que de esa manera cuiden nuestra información. O también tenemos, entre otros derechos, a lo mejor algunos que tienen que ver con el ámbito laboral, ¿no? En donde hoy ya está reconocido, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, en donde nuestro patrón pues no puede exigirnos más allá de lo que es el horario laboral y exigir que estemos conectados todo el tiempo, a todas horas, o que nos estén enviando información a deshoras, o nosotros tener que estar interactuando en ese sentido, sino se tiene que cuidar que haya una desconexión y que de esa manera nos permitan descansar literalmente, ¿no? Qué interesante, porque cuando nosotros hablamos de esos derechos de protección de datos personales, como bien dices, estábamos acostumbrados a los derechos ARCO, ¿no? Y lo que viene en el aviso de privacidad. Pero ahorita que comentas estos derechos laborales, que es el derecho a la desconexión,
a la libre expresión, ya vemos que son más amplios en materia de derechos humanos. Y entonces, para proteger esos derechos humanos que tenemos, ¿cómo es que los ponemos en riesgo nosotros mismos cuando navegamos en Internet? Es decir, de estos que comentas, pues de estar desconectado, de que no vean mis fotografías, de que no invadan mi privacidad, de que sí me devuelvan mi información, de tener el conocimiento de quién tiene esa información. Eh, ¿Cuáles son esos riesgos de navegar en Internet para que tampoco tengamos, así como dijiste, los nómadas cibernéticos, tenemos también a los Robinson Crusoe cibernéticos que se queden en la islita y que dicen, yo ya no quiero hablar con nadie porque entra una especie de para. Sí, totalmente. Bueno, es un tema que pues tenemos que cuidar desde el momento en que alguien nos pide cualquier información, verificar primero si esa persona eh, pues es real, ¿no? Si es realmente el representante a lo mejor de una empresa, de un banco, eh, dudar. Yo creo que como postura hay que dudar permanentemente hasta que no nos demuestren y tenemos derecho a exigir que nos demuestren que esas personas de entrada son reales o que sí representan a quien dicen pertenecer de algún tipo pues de prestador de servicios, de banco o del propio gobierno. Y en eso no soltarles ninguna información sin antes comprobarlo y que estemos medianamente seguros de ello. Ahora, Pues han llegado los del SAT, perdón que te interrumpa, los clásicos del claro, SAT que te dice el SAT, te voy a devolver dinero. Digo, qué bueno que el SAT te devuelva dinero, pero mucha gente cae en eso, ¿no? O de quienes te dicen, oye, fíjate que necesito que me mandes tus claves del banco para cambiártelas porque tienes un depósito a tu favor. exactamente. Y eso, ahora, por ejemplo, la semana pasada que se estaba cerrando la ventana de entrega de declaraciones patrimoniales, llegaban correos, de esos correos que quieren, lo que quieren es que tú hagas en lo que se llama la práctica del phishing, que es un riesgo muy puntual, en donde tú le des clic a ese correo que te decía, oye, tienes aquí una factura, un CFDI que no está completo y que con eso vas a lograr tener a lo mejor una deducibilidad o lo que sea. Te empezaron a llegar correos, no sé si a ustedes les pasó, en donde había ese tipo de ganchos, de anzuelos para captar pues al que se deja, al incauto, al, ahora sí que al que va pasando y muerde el anzuelo, y ahí ya sea que te metan malware, que spyware o incluso un ransomware para secuestrar tu información o que te lleven a un sitio, que te trasladen a algún espacio virtual donde es muy probable que caigas en una estafa, en donde probablemente te digan, sí, aquí puedes obtener este registro o puedes a lo mejor pagar tus impuestos, como ahorita comentabas, y te empiezan a sacar información, el número de tu tarjeta, la clave de tu tarjeta, en fin, información que van a ellos aprovechar seguramente para quitarte tu dinero. Y eso es lo más, digamos, tranquilo o lo que podríamos decir menos riesgoso, porque el problema es cuando se pone en juego tu libertad, tu vida, ¿no? Con estas redes, pues a lo mejor de trata de personas que tú mencionabas hace rato, o la suplantación de identidad, que te pueden llegar no solo a afectar en lo patrimonial, sino incluso en que se hagan pasar por ti para cometer un delito. Y Claro. entonces ya está en juego tu libertad.
ya está en juego. Y tienes que tratar de probarlo tú y vete a tratar de Claro, probar que no fuiste tú y que cómo no lo fuiste. hiciste. No, y Así de es. hecho ahí hay una pregunta que sé que es todo un reto. Muchas de estas redes criminales no operan desde México, no operan desde el Estado de México, no operan eh, en nuestro territorio nacional. ¿Qué es lo que hacemos para protegernos de esos delincuentes internacionales que también vienen a hacer este phishing o este malware o el secuestro? ¿Te acuerdas? El secuestro de tu computadora si no pagas mucho dinero para poder recuperar tu información. Estamos en un mundo tan interconectado y ese metaverso que, bueno, si a mí alguien viene y me roba en mi casa, estoy acostumbrada a que voy y presento, espero que así lo hagamos todos, vamos, presentamos la denuncia en el Ministerio Público, pero pues ya vienen y hacen la prueba aquí en mi casa, toman el video y se sabe que la persona salió corriendo en un coche y ya, lo agarran. ¿Qué pasa en el mundo digital para que sí podamos estar combatiendo a este tipo de prácticas? ¿Se está facilitando o estamos ahí en un problema, querido Gustavo? Pues mira, en realidad estamos todavía en pañales, pero bueno, en nuestro país empiezan a tipificarse este tipo de delitos cibernéticos. Todavía nuestro país no forma parte del convenio de Budapest, que ojalá pronto los senadores tomen conciencia y nos den ese marco jurídico de protección donde están ahí establecidos pues un buen número de delitos cibernéticos en los cuales ya estarían pues muy claro los tipos penales y eso nos permitiría a su vez aterrizarlo en los códigos penales. Pero mientras eso sucede, hay delitos, por ejemplo, como el de suplantación de identidad o usurpación de identidad, donde pues en ya un buen número de códigos penales está tipificado y eso nos permite que las denuncias que se presenten las atiendan las fiscalías, los atiendan los ministerios públicos y en esa lógica, bueno, empieza a haber pues gente especializada, gente que tiene esas capacidades y hay que exigir cada vez más a nuestras autoridades ministeriales y de justicia pues que estén debidamente preparadas. Entonces ahí pues implica el que denunciemos. Luego también existen lo que son las policías de investigación, las policías cibernéticas, donde ellos pueden tomar conocimiento con base en una denuncia de este tipo de fenómenos que a lo mejor estemos sufriendo. Y ellos pueden investigar, tienen además pues la gente, los equipos para, por ejemplo, identificar las direcciones IP o para identificar pues los vínculos y las conexiones y llevar a desmantelar estas redes. Hoy, por ejemplo, está muy de moda el tema de los montadeudas, ¿no? Aquel que le pides, porque estás a lo mejor atorado en un problema, pides un crédito de esos que de inmediato te depositan 2,000, 3,000, 5,000 pesos, pero esa inmediatamente al otro día te empiezan a amenazar, te empiezan a exigir el pago con intereses al doble, al triple, y te empiezan a llevar a un estado de psicosis prácticamente, donde pues te obligan a dar una serie de información, pero además ellos toman de alguna manera control de tus contactos, que tú mismo se los diste cuando firmaste ese crédito, y entonces te amenazan con, pues, chantajear y dar a conocer que eres un pederasta o que eres un delincuente o que ¡Qué eres horror! un acosador. Y bueno, se vuelve de verdad una pesadilla, ¿no? Entonces, hay que denunciarlos, hay que hacer que esto se trabaje además con cooperación internacional. A nivel de las autoridades de protección de datos, hemos estado dando pasos importantes para todo el ámbito de cooperación, por ejemplo, de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esta misma semana se inició una investigación conjunta de la red, por ejemplo, sobre cómo están tratando los datos y de qué manera,
por ejemplo, esta empresa OpenAI, la que lleva todo lo que es inteligencia artificial del chat GPT, GPT. que te permite pues, hacer muchas cosas, ya con esta inteligencia artificial que tú pagas y vas generando cosas, pero que pues también tienen un tratamiento de datos muy de fondo, donde, bueno, pues hay que revisar si están cumpliendo, ¿no? Con la normativa de datos, no solo en el ámbito iberoamericano, sino es una iniciativa que está también corriendo para el ámbito europeo. Y entonces se trata, pues, de que las autoridades actuemos, generemos esos mensajes y sobre todo esos trabajos de cooperación internacional, pues para que no solo se pueda perseguir a los que sean delincuentes directamente, sino que las empresas que a lo mejor prestan un servicio, que prestan una serie de, pues, digamos, de cosas que nos pueden facilitar la vida a través de plataformas digitales o de aplicaciones o de sistemas, pues también tengan conciencia de que la privacidad y la protección de datos debe de ser una prioridad para ellos, porque así en esa medida realmente tendrán la confianza de los clientes y sobre todo nos permitirán tener la certeza que nuestros datos son utilizados de una manera no solo legal, sino ética, por todo lo que Claro. implica además de retos que después toda esta información pueda ser utilizada a nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro perfil, para a lo mejor otro tipo de cosas. Y entonces tenemos que estar muy alertas. Hoy, eh, pues ya incluso este tipo de información o de empresas puede utilizarla, por ejemplo, para cambiar el voto a lo mejor de algunas personas, o se puede mandar mensajes muy dirigidos, pero que bueno, eso a lo mejor es lo de menos, sino cuando empiezan a mezclar a lo mejor aspectos de odio, de Claro. a lo mejor mensajes que lleven a una política de segregación, una política de daño a otra persona o directamente para encumbrar a personajes que Claro. sabemos que van a ser dañinos, ¿no? Y que en eso hay una manipulación a lo mejor de fondo ideológica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y en eso las empresas también tienen que ser muy responsables y digo, prestar esos servicios, pero con esa lógica ética, con esa lógica de privacidad por diseño, de privacidad por defecto y todo lo que eso implica. Fíjate que mencionas estos temas y me llevan a 2 derechos que parecieran incluso novedosos en este mundo digital. Uno de ellos es el de las famosas cookies, que no es novedosa, pero sí es nueva, digamos, la forma en que desde hace 2, 3 años estamos viendo ya en cualquier lugar que entramos una pregunta de, ¿está usted de acuerdo con el manejo de la cookies o no? Y o le das aceptar todas o le dices que no y te abre, bueno, un chorizo de preguntas de que la cookie para esto y te desesperas. Y entonces la tendencia es decir, ay, mira, con tal de que me dejen en paz y no tengo urgencia, todos estamos moviéndonos muy rápido, ¿no? Y entonces terminamos dándole sí acepto a todo. Y entonces aceptas todas esas cookies. Sé que esto viene un poco del ámbito europeo, el que nos dieran más derecho a escoger hasta dónde queremos y hasta dónde no las cookies, pero la verdad no sé si eso es contraproducente porque nos harta tanto ese desplegado que a todo ya le decimos que sí. No sé si dentro de nuestros derechos digitales pudiera estar que se les obligara a que pusieran un no a todo salvo lo indispensable. Ese es uno de esos derechos, digamos, típicos del mundo digital. Y el otro, el del legado de los datos digitales, ¿no? ¿Qué pasa cuando me muero con todo mi bagaje, propiedad de claves que tenía en el mundo digital? Digamos, mi cuenta de Twitter era una que era un hit. Tenía 5 millones de seguidores. Y a todos los puedo conectar. Y gracias a mis 5 millones de seguidores, bueno, Twitter hasta me puso un monumento digital para decir, oh, bravo, gracias. ¿Qué hacemos con eso? Porque tienen un valor,
Dicen cuando algo es gratis es que la mercancía eres tú. Entonces, ¿qué hacemos con esos dos derechos, mi querido Gustavo? Sí, pues, a ver, de, del primero, pues creo que lo más importante, pues es tener la conciencia de que cuando tú envías información, cuando tú entregas información personal, sí tenemos este derecho de protección de datos personales, donde nos van a dar esta facultad de disposición y control, eh, pero es una disposición, pues que de alguna manera tiene ciertas limitantes, ¿no? Y que hoy por hoy, bueno, no incluso no están desarrolladas al 100% estos derechos en nuestra ley. Todavía estamos en construcción de estos derechos digitales, que eso quisiera que a todos nos quedara muy claro. Hoy hay algunos que ya están reconocidos en la ley, como los que hemos hablado del derecho a la desconexión laboral o al tema de la propia protección de datos personales, el de la ciberseguridad, en fin, ese tipo de derechos. Pero hay otros que todavía están por reconocerse y por aterrizarse en la práctica para que podamos de alguna manera exigirlos a cualquier persona, a cualquier institución. Tú ahorita que me comentabas lo de la herencia digital, ha habido incluso ya intentos eh, de regularlo. En la Ciudad de México esto se quiso establecer en el Código Civil y recientemente la Corte invalidó digamos, esos dispositivos legales, esos artículos, eh, porque no se podía imponer una obligación, digamos, de esa manera sobre cualquier bien que heredable a nivel digital. Ahí existe, por ejemplo, en nuestras leyes de datos, lo que es el derecho al acceso a la información de las personas fallecidas. Y eh, ese derecho a poder acceder a la información, por ejemplo, de mi padre, de mi madre o de algún otro pariente, pues, cercano, bajo la lógica de un interés no solo jurídico, sino legítimo, es decir, que yo pueda a lo mejor acceder a esa información de una persona fallecida porque a lo mejor soy beneficiario de un seguro, ¿no? Soy beneficiario de alguna disposición de seguridad social, de una pensión, alguna cosa por el estilo. Bueno, tengo que poder saber, luego hay disputas incluso entre personas de, pues que a lo mejor la esposa o la exesposa o el concubino o concubina, o hay hijos que a lo mejor en principio no estaban Medios hermanos reconocidos, que no se llevan muy medios bien. hermanos o que ni se conocían, ¿no? Exacto. Entonces, sí, todo Sí, eso, bueno. pues sí, ¿no? Así es. Entonces, la ley tiene que ir dando medidas y tiene que ir dando, pues, pasos para quien tenga mejor derecho, pues, acceder a esa información y poder presentar su caso, su requerimiento, pero con la información que se pueda tener de esa persona que ya falleció. Entonces, este tipo de cosas sí se van pudiendo ya establecer. Todavía no hay un desarrollo completo del tema de herencia digital. Eh, claro, nosotros hoy podemos, en nuestro testamento, dejar un legado, dejar una disposición, dejar una previsión para que a lo mejor autorizar a tal o cual persona para que a lo mejor le permitan seguir o acceder a cierta información que pues todo lo que hayamos dejado en este mundo de lo digital pueda tener no solo acceso, sino incluso si alguno de estos
pues, bienes digitales tienen un carácter patrimonial. Hoy, por ejemplo, en el metaverso existen los bienes no fungibles, ¿no? Y que a lo mejor pueden tener un valor muy relevante ya hoy en día, y que esto se va a ir a un grado que ahorita no alcanzamos a ver, pero que en un momento dado todos esos bienes que están en el mundo digital, pues van a tener incluso una disputa legal muy amplia. Mira, por Entonces, ejemplo, y sí, perdón la interrupción, hay sí, sí, gente que se dedica a los videojuegos y en esos videojuegos, en el mundo digital, tiene sus trofeos, tiene sus niveles, etcétera. Pagan para que no se los quiten y alguien más puede llegar a tener la copa o trofeo que se ganó el campeón del mundo digital y pagan con criptomonedas y dices, bueno, ¿qué es lo que estás comprando? claro, claro, sí. Quien tenga ese tipo de valores ahí invertidos en bitcoins o cualquier otra denominación de criptomoneda, pues sí, tiene que saber cómo, qué valor es y cómo poder en un momento dado ser beneficiario si tienes ese título, si tienes ese derecho. Y entonces, pues quien lo tenga de esa manera, vale la pena que deje instrucciones, deje previsiones al respecto, pero todavía estamos en pañales en ese tema. Y con relación a las cookies y a lo que mencionabas, bueno, estos son medidas pues para conocer nuestros gustos, nuestras aficiones, a rastrear nuestra Que si fuera una cookie información. normal me la estaría comiendo con mi cafecito, pero como no es una cookie Exactamente, normal, no necesariamente es sabrosa. exacto, exacto, ¿no? Porque ahí puedes dejar rastro, pues, de muchas de tus preferencias, aficiones. Y bueno, a lo mejor hay quien eso le gusta o está de acuerdo, no tiene ningún problema, y eso le permite a lo mejor que le ofrezcan bienes y servicios de acuerdo a sus gustos. Pero esto también tiene una lógica en donde, pues, cada vez nos genera una invasión a nuestra intimidad, pues muy importante, y donde además toda esa información que pues empieza a vender, se empieza a enviar a diversos pues prestadores de servicios del mundo financiero, del mundo comercial, bueno, pues tenemos nosotros el derecho a oponernos a que esa información de mercadotecnia, de publicidad, se siga utilizando. Entonces, lo que nos permite el mecanismo de las cookies, ahora bajo el reglamento europeo, en este caso, es modular y decir, oye, a lo mejor sí quiero que eh, sí puedo acceder a tu información, o sí puedo conocer tus gustos y aficiones, o sí puedo hacer una trazabilidad de a qué páginas entras, qué es lo que haces en ese mundo virtual, muy concretamente, pero también lo que puedo decir es, oye, esa información no quiero que se transmita a terceros, o no quiero que esa información sea utilizada con estos fines de publicidad. Entonces tú puedes Claro. limitar el uso de las cookies para ciertos fines, Entonces hay que como tenerle cierta paciencia a la utilización de hay los que tenerle cookies, ¿no? cierta paciencia, hay que invertir un poquito de tiempo, ya si te vas a meter a eso, decir, oye, vamos entonces a leer de qué va esto. Es un poco como pasa con el aviso de privacidad, que Claro, más vale dar una leída, conocer los fines, saber quién es verdaderamente el responsable de a quien le estoy dando mis datos, y de esa manera permitir que las cookies pues no las tengamos ahora sí que como dicen, en cualquier lugar o en todas las alacenas posibles, sino realmente, alguien se las va a comer. exacto, ¿no? Y eso hay que hacer dieta un poco de cookies y no entrarle a cualquiera, ¿no? Sino a las que realmente pagan la pena. Y en ese sentido, el derecho a arco, el derecho de oposición que tenemos, hay que hacerlo válido. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, también en nuestro banco. A lo Ok, mejor tenemos una relación jurídica, pero podemos decir, oye, banco, muy bien que sea tu cliente,
pero ya no quiero que me marques a cualquier hora, ya no quiero que me envíes información, no quiero que todo el día me estás queriendo subir de nivel o de categoría o de mi tarjeta, o que me estés dando lata en ese sentido. Y eso se permite simplemente con un escrito, con un correo electrónico, Qué con el bueno. envío de mi manifestación de oposición. O, por ejemplo, de mi número telefónico, yo puedo ir a la página de la Conducef, de la Comisión Nacional de Derechos y Defensa de los Usuarios Financieros, y registrar en el registro que hay para que ya no te llamen mi número telefónico. Y eso implica que los bancos van a revisar y verán tu número y ya no te llamarán. Lo mismo en la Profeco. Ok. Para lo que son servicios comerciales. Para cualquier empresa comercial ya podrás tú registrar tu número, ya lo puedes hacer, y de esa manera te dejan de dar lata, te dejan de llamar, te dejan de molestar. Ahí y qué sí. bueno que lo comentas, porque esto es algo que a todos nos está pasando. La clásica llamada por teléfono indeseada. Y tú nos comentas, bueno, si es de algún banco con DUCEF, si es de algún bien, producto o servicio con Profeco, también nos podemos quejar con los institutos de protección de datos. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta, amigo. ¿Cuáles son estos retos y qué tienen que ver los institutos de transparencia con estos temas digitales? Porque tú estás informadísimo, eres doctor en esto, acabas de escribir tu libro al respecto, que es impresionante. Se los recomiendo muchísimo el libro del doctor Parra. Entonces, bueno, dices, tengo un instituto de transparencia, al Infoem. Por otro lado, yo soy una ciudadana que no me gusta que me estén molestando. Tengo que andar brincando de Conducef a Profeco para que no me molesten y saber quién tiene mis datos personales. Tengo que ir al Ministerio Público si es que alguien suplantó mi identidad o estoy siendo víctima de secuestro digital. ¿Cómo me pueden ayudar los institutos autónomos para, en materia de mis datos personales? ¿Cómo le hacemos? Claro que sí. Bueno, decir que el modelo que tenemos actualmente en México, estos institutos, tanto el nacional, que se llama INAI, como los institutos en cada estado, en el Estado de México es el Infoem, tutelan y protegen el derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Entonces, todo lo que tenga que ver con información pública, también ahí con estos institutos, uno se puede quejar si no te dieron la información necesaria en el gobierno, pero tienen este otro derecho que también protegen y tutelan, que es la protección de datos personales. Entonces, se puede acudir a estos institutos en lo local cuando se trata de información que, por ejemplo, le diste a tu municipio, ¿no? O a tu estado. Cuando fuiste a sacarte la licencia de conducir, pues dejaste una serie de información al respecto. Cuando fuiste a pagar tu predial, cuando a lo mejor pediste información sobre una beca o obtuviste una beca en un programa social en el estado o en el municipio, o fuiste a lo mejor a pedir un apoyo en el DIF porque tienes un problema, a lo mejor necesitas una silla de ruedas, necesitas algún tipo de elemento en ese sentido, O de o a lo alimentos o mejor custodias de y todo eso, ¿no? alimentos, sí, o te pusieron simplemente una multa de tránsito y ahí van tus datos también. Claro. Entonces, toda esa información está en posesión del gobierno estatal o municipal. Entonces, si de esa información tú eh, sabes o a lo mejor intuyes o a lo mejor estás seguro de que está siendo indebidamente tratada, tú puedes presentar una denuncia ante nosotros como institutos locales, puedes pedir que se investigue, puedes pedir que haya una verificación de ese tratamiento de datos y entonces nosotros haremos esa investigación y buscaremos si hay un responsable y se aplicará una ley para que
esas personas ya no traten mal los datos. Pero también, si tú solicitaste un acceso a esa información personal, o por ejemplo, quieres saber a nivel ya sea federal o estatal, en donde tú trabajas, cuál es a lo mejor el número de semanas cotizadas, porque a lo mejor Ok, trabajas en alguna dependencia del gobierno y quieres saber, oye, ya puedo acceder a una pensión o no, y entonces haces tu trámite de semanas cotizadas, bueno, acudes ante estas instituciones si no te dan la información, o te la ok, niegan, o te la dan incompleta, y de esa manera se puede utilizar este derecho a protección de datos también como un derecho llave, es decir, para acceder a tu pensión, para acceder a la seguridad social, o quieres una copia de tu expediente clínico porque a lo mejor necesitas una segunda opinión, o a lo mejor simplemente quieres una copia de todo lo que tiene algún hospital público que tuviste alguna operación y quieres conservar tu expediente clínico. Bueno, a todo eso tenemos derecho para que nuestros datos personales estén protegidos. Y a nivel del Instituto Nacional, bueno, cualquier queja, duda, denuncia que uno quisiera hacer a cualquier particular, a cualquier empresa, es ante el INAI como podemos nosotros obtener una, que es la pues parte de federal, entrada ¿no? O una sea, de investigación, que es la personas parte privadas. exactamente de personas privadas. Desde, por ejemplo, a tu doctor que tiene tu expediente, a tu contador, a tu abogado, a cualquier empresa, a la La pizzería de la escuela de tus esquina, hijos, la escuela de tus hijos, el banco del que eres cliente, la empresa de seguros. Es decir, cualquier empresa o particular que trata tus datos, tú también tienes derecho a saber qué hace con tus datos y si los está y si no cuidando de quieren, a manera través del INAI, del exactamente federal. a través del INAE. Y que bueno, ahí hay todo un debate. Tú mencionabas el tema del libro. Yo creo que tenemos que ir hacia una autoridad especializada que no tanto vea lo de transparencia como vea lo de datos, porque pues luego, como dicen, a quien dos amos sirve, pues no va a quedar mal. Entonces, acá me parece que el INAI tiene un gran reto de poder enfocarse de una manera más puntual en lo de transparencia y acceso a la información, y ojalá que en un momento dado haya una autoridad especializada que nos defienda mucho más a profundidad en este sentido. Pero bueno, eso que es un debate a nivel legislativo, a nosotros lo que nos debe de preocupar es que esa autoridad nos dé resultados y que le ponga multas a quien está tratando mal nuestros datos, que exija responsabilidad a quien a lo mejor no está tratando bien sus datos en el gobierno, y sobre todo que haga una tarea de, pues, de concienciación, de De debida promoción del diligencia, ¿no? derecho, de debida diligencia, de exigir el cumplimiento, pues para que nuestros datos estén bien protegidos. Y en ese sentido también tenemos derecho a denunciar, y existen los medios electrónicos. Si ustedes tienen alguna denuncia que hacer, por ejemplo, a un particular, a una empresa, pueden acudir a la plataforma datospersonales.org.mx y ahí hacer la denuncia. Y también Datos, ¿la existe, podrías repetir, por favor, para todos nuestros claro amigos? que Datos sí, personales. .org.mx. Buenísima. Y creo Sí, que es una de esas grandes recomendaciones que nos estás dando y de los tips que nos gusta llevarnos en este programa para saber dónde y cómo hacerlo más eficiente. Y bueno, un tema que ha sido ya polémico, pero creo que ya no hay duda hoy, es que si con tu información llegan a hacer algo que te cause daño, pues hasta daño moral puedes llegar a reclamar, ¿no? es correcto. Ya con esto, incluso una indemnización pecuniaria, una indemnización que a lo mejor esa resolución que el INAI emita a tu favor, tú podrías en un momento dado exigir una reparación, unos daños y perjuicios en un tribunal civil, por ejemplo, ¿no?
o establecer algún tipo de defensa o incluso de responsabilidad patrimonial del Estado, Claro. dado que se establece que hubo una infracción, que hubo un indebido tratamiento de datos. Y eso te va a dar una base jurídica pues muy importante para exigirlo. Así como, por ejemplo, cuando Profeco determina que esa empresa pues no cumplió con tus derechos como consumidor. Acá es un poco ese símil y que eso nos permite en un momento dado exigir también una posible indemnización Wow. que nos dé pie para ello, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la cultura de denuncia que tenemos que seguir generando y de exigencia a nuestras autoridades para que no solo actúen, digamos, reactivamente, sino proactivamente, de manera cotidiana, todos los días, estar generando cultura de protección de datos personales para que se les exija a las empresas esa lógica de privacidad bajo una lógica preventiva, ¿no? De diseño, Claro. por defecto, que nos permita cuidar que nuestra información esté bien protegida y que se evalúen los impactos. Hoy, Claro. tanto los gobiernos como las empresas, pues todos los días están generando aplicaciones, sistemas, plataformas, herramientas digitales que deben de considerar el impacto en nuestra protección de los datos personales, en nuestra privacidad. Wow. Y Incluso, de esa y como manera, bueno, evitar que haya de alguna manera, pues algún tipo de sorpresa, ¿no? Y como tip adicional, yo me permito complementarlo. No sé si estés de acuerdo que cuando pidamos nosotros que nos hagan nuestra página web, que es clásico, lo primero que tenemos que ver para que nos la haga es, oye, y mi aviso de privacidad, ¿dónde lo vamos a poner? Para que no se nos olvide, mi querido Gustavo. Y no sé, Totalmente. desgraciadamente el tiempo es mortal. Y está tan padre la plática contigo que se me fue el tiempo. Y entonces, para cerrar, agradeciéndote esta oportunidad, te pediría por favor 2 tips importantes, sean para las autoridades o para nosotros, tus escuchas esta noche. No, pues muchas gracias. Creo que lo más importante es que todos tengamos conciencia de la autoprotección de datos personales, del cuidado de nuestra privacidad. Y creo que, por ejemplo, la educación digital es clave para, pues, garantizar el cumplimiento y el efectivo ejercicio de nuestros derechos, ya sea a nivel físico o a nivel digital. Y en esa lógica, pues es muy importante que estemos todos informados sobre las mejores prácticas de seguridad, tener contraseñas robustas, con puntos y comas, con caracteres raros, con que no esté nuestra información de fecha de nacimiento, de datos que sean muy fácilmente adivinables, sino que sean contraseñas robustas. Y de esa manera también la contraseña sea difícil de identificar. Y además cambiarlas, pues, cierto tiempo y que no sea la misma para todo. Creo que Ok, eso nos ayudaría muchísimo en mejorar nuestra ciberseguridad, mejorar nuestras prácticas de seguridad en línea y también la de nuestra propia familia. Y en esa lógica, también cuidar a que no pongamos en riesgo a nuestros seres queridos, no subamos fotografías de nuestros hijos menores, no hagamos, digamos, o no nos pongamos de apechito, como dicen, para que nos roben nuestra identidad o nos molesten o nos acosen o generen algún tipo de problema hacia nuestra personalidad, hacia nuestra identidad también digital. Y en eso, bueno, pues la colaboración entre el sector público, el privado, la sociedad civil y la industria digital, pues es fundamental. Y en eso tenemos que trabajar todos para garantizar no solo la protección de los datos personales, sino de nuestros derechos digitales, de nuestra identidad digital y de esa manera, bueno, que se vayan generando políticas públicas efectivas, desarrollo de tecnología segura, y que esta cultura de privacidad y protección de datos vaya dando frutos y que de alguna manera todos en el Internet
podamos tener una cierta seguridad y podamos seguir aprovechando la tecnología. Esto es imparable y no podemos aislarnos, como decías, o irnos a la caverna, pero sí saber cómo interactuar y al mismo tiempo cuidarnos y sacarle el mayor jugo posible. Pues perfectamente entendible, querido amigo comisionado. Creo que en el Estado de México tienen un gran funcionario público de este organismo independiente y autónomo que ayuda a que nosotros los ciudadanos sigamos teniendo derechos humanos y en específico en el mundo digital. O sea, ya vimos que por el solo hecho de utilizar lo digital tenemos más derechos que ser protegidos y de los cuales nos acaba de dar una gran plática nuestro amigo Gustavo Parra. Muchísimas gracias, querido amigo. Y sus respuestas, las respuestas, perdón, a sus preguntas que nos han hecho están siendo recibidas y gracias a todos los que se conectaron esta noche y no dejen de vernos el próximo mes. Muchas gracias, querido Gustavo, y muchas gracias a Foro Jurídico por recibirnos este día. Gracias, Ligia. Gracias a Foro Jurídico. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.